Buenos saludos a toda la audiencia, siempre un gusto poderlos saludar en este espacio, Círculo Rojo, un espacio para dialogar, para debatir, para polemizar sobre los diversos temas que vivimos en la vida política de Aguascalientes y de México. Y esta noche pues, tenemos el gran gusto de podernos engalanar, ahora sí con la presencia de un gran amigo que creemos que es una voz importante, particularmente en el panismo de Aguascalientes, que es el buen Alex Monreal, una persona que se ha destacado ya durante mucho tiempo por su vida política en el Estado, que ha tenido una trayectoria particularmente al interior del Partido Acción Nacional. Es uno de esos panistas de cepa, mi Alex, o sea que ya con bastante tiempo, y te quisimos invitar el día de hoy porque queremos hablar un poco del PAN, un poco de lo que ha sido este ejercicio de gobierno de transición con el gobierno de Martín Orozco, Tere Jiménez, cuáles son las expectativas del partido, de los panistas respecto de estos dos gobiernos. Pero bueno, quizás me estoy adelantando y estoy exagerando. Mi estimado Alex Monreal, primero, muchas gracias por la invitación. Gracias, Alam. Gracias, buenas noches. Buenas noches a Círculo Rojo por la invitación también. No, pues nosotros te agradecemos a ti la deferencia de acompañarnos. Y pues básicamente, yo creo que lo primero pues es empezar por quién es Alex Monreal en la vida política de Aguascalientes, quién es Alex Monreal el panista. Platícanos un poco de tu historia en la vida política, Alex. Gracias, Alan. Bueno, yo llego al PAN por allá del 2000 con la ola de Vicente Fox. La verdad es que me gustó desde un inicio la manera de pensar del partido, sus principios, sus valores. Fui dirigente juvenil, digamos, muy poco tiempo después, en 2004. ¿Qué edad tenías? 24 años. Yo, de hecho, me tocó la campaña de Felipe Calderón, por ejemplo, ¿no? A la presidencia de la República como dirigente juvenil. Eras dirigente de Acción Juvenil del PAN a nivel estatal. En el municipio de Aguascalientes. Cabe destacar que en ese momento el municipio de Aguascalientes era la zona donde más juveniles militantes había en ese entonces en todo el país. ¿Y te tocó todo ese tema de los militantes adherentes y activos? Así ¿Todavía era esa la lógica? Todavía esa era la lógica. Incluso mi curso de adherencia al PAN o de adición al partido duró 2 días. Hoy por hoy son cursos de 4 horas. ¿Y qué te llevó? O sea, ¿cuál fue la razón por la cual te quisiste involucrar en política y por qué al Partido Acción Nacional particularmente? Digo, más específicamente, ¿cuáles serían las razones? Muy sencillo el ejemplo, ¿no? Yo desde que estaba muy pequeño, mi abuelo fue abarrotero, y te puedo decir que soy de 1980, de tal manera que la campaña de Maquillo en el 88 impactó mucho a nivel nacional, impactó mucho a los comerciantes. Y mi abuelo tenía su tienda con los pósters de Maquillo, y yo lo veía de alguna manera en los pósters y siempre de alguna manera me llamó la atención. Ya más grande, ya en edad de, digamos, ahora sí que de pertenecer a un partido político, su historia de vida, la verdad es que me marcó, y hoy por hoy para mí sigue siendo uno de los referentes, no solo del PAN de México, pero de mi visión personal de vida, empata perfectamente con la de Maquillo. Manuel Cloutier, Maquillo, este político panista histórico. Así es. ¿Precandidato presidencial o candidato presidencial? Candidato presidencial. Candidato presidencial, y después falleció después de la elección. Un año después. En un accidente que hasta la fecha sigue siendo materia de mucha polémica, ¿no? Así es, y hoy por hoy es muy raro ver un helicóptero, incluso en una ciudad como Aguascalientes, imagínate verlo en una carretera, ¿no? Okay. Pero bueno, son temas que justo cosas, ahí están para la historia. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasaban y que eventualmente pueden pasar. Interesantísimo. ¿Y por qué la figura de Maquillo? O sea, ¿cuál era su atractivo para ti? Para mi gusto es una persona muy honesta, muy frontal, pero sobre todo que en su coherencia de vida habla mucho. Muy del norte, muy de ese estilo, muy exacto, directo, muy arrancado o arrebatado incluso, ¿no? ¿Cómo iba esta frase histórica? No se trata de cambiar de amos, sino dejar de ser perros. Sí. A ese grado, ese tono. Con ese tono. Incluso él dejó lo que se llamó también en el 88 un boquete en el sistema. Él era aficionado al fútbol americano, estudió, por ejemplo, en Estados Unidos, fue jugador universitario de fútbol americano y obviamente un tipo robusto que en su momento, sin duda, hizo un boquete en el sistema, en un término muy de fútbol americano, pero hablando mucho del tema democrático del país, porque no solamente fue candidato a la presidencia de la República, también fue candidato a la gobernatura de Sinaloa, y también sufrió de un fraude, ¿no? ¿Y tu familia acompañaba estas inquietudes políticas? ¿Eran panistas? ¿Ya tenía tus padres, tus hermanos? Fíjate que no, o sea, éramos, mi abuelo sobre todo, mi abuelo paterno era simpatizante, digamos, ni siquiera militante del Partido Acción Nacional, simpatizante y sobre todo de Maquillo.
Realmente la participación política en la familia nace conmigo. O sea, eres el primer político profesional de tu familia. Así es. Una familia de trabajo, fuimos 6 hermanos, hoy quedamos 5. Mis padres son maestros jubilados, pero al final el mayor de los 6, desde niño jefe de grupo, coordinador de brigadas, etcétera. Al final creo que es un tema ya personal, el tema de participación en la vida pública, de participación ciudadana, y creo que llegué en un lugar donde me sentí cómodo, que es el PAN. A ver, llegaste al PAN, pero no solo es llegar al PAN, también es llegar a los grupos políticos, a las familias políticas del PAN. Así es. ¿Y ahí cuál fue tu camino? Pues fue un camino complejo, porque al final, como te lo comento, no vienes de una familia partidista, no vienes de una familia panista, ni de abolengo, ni mucho menos. Vienes de una familia de trabajo, de participación, pero al final el trabajo y la participación fue lo que me abrió caminos. O sea, me tocó, como te comentaba, ser dirigente juvenil en el 2004. ¿Quién era el dirigente? ¿Quiénes eran los grandes panistas en ese momento? El dirigente estatal era el contador Arturo González. Okay. El dirigente municipal era el contador Jesús Rodríguez. Siguen evidentemente en la dinámica política, ¿no? Se te liga mucho con Arturo González. ¿Viene desde entonces la relación? Desde entonces, fíjate, él me apoyó, por ejemplo, para ser dirigente juvenil municipal. Okay. Hay una gran amistad, pero además creo que hay un tema de trabajo y de resultados juntos, ¿no? Y al final por eso seguimos ahí. Ok, entonces tú llegas pues al PAN, empiezas una carrera juvenil, te vas construyendo alianzas, particularmente con el grupo o con Arturo González, que es un líder de un grupo importante del Partido de Acción Nacional. Y después, ¿cómo se pelean las oportunidades, los espacios en el Partido de Acción Nacional? ¿Cuál fue tu perfil, tu marca personal dentro del panismo? ¿Cuál sentiste que era tu espacio dentro del PAN? Mira, yo sí creo, desde que entré al PAN, me puse como una meta ser un participante activo de la vida pública de Aguascalientes. O sea, no entré como para solo participar. De hecho, en 2007, yo tenía 27 años, fui invitado por el contador Arturo cuando fue candidato a la presidencia municipal contra Gabriel Arellano. ¿Invitado a qué? A ser candidato a regidor. ¿Ibas en su planilla? Así es. Yo pude haber sido regidor desde los 27 años. ¿Pero se perdió? Se perdió, incluso se perdió de manera muy sorpresiva, tú lo recordarás. No era... ¿Alguna autocrítica, algún diagnóstico de por qué se perdió? Sin duda, yo creo que como en muchos escenarios de poder, creo que el PAN se ensoberbeció en ese momento, se quiso comer todo el mandado juntos, se sacó de la jugada o de los acuerdos al entonces gobernador Luis Armando Reynoso Femat, y el gobernador jugó sus cartas tanto con el PRI como con Movimiento Ciudadano. O sea, ¿no? tú sostienes que Luis Armando fue la causa de la derrota del PAN en ese año, en esa elección. Lo sostengo, porque además fue una derrota, y evidentemente lo tengo presente, por 5,400 votos. O sea, la diferencia fue muy poquita, ¿no? Y sin duda un gobernador tiene la capacidad de movilizar mucho más que eso. Y en ese momento el gobernador en turno no apoyó al candidato del PAN, ¿no? ¿Por qué? Pues por las razones igual. No se le tomó en cuenta, tal vez no se hizo el consenso correcto, tal vez se creía que la victoria estaba garantizada, y evidentemente son esas las causas de esa división con el gobernador y en su momento de la derrota. Ok, entonces se pierde en ese momento. Para un joven de 27 años ser regidor pues, es una gran posibilidad, es un espacio importante, ¿no? Lo cual habla de que tenías un capital político, una credibilidad dentro del equipo de Arturo González, pero pues luego viene ahora sí que la travesía en el desierto, ¿no? Porque pues, es una derrota. Sí. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué hiciste? Y fue una derrota que trajo más derrotas. Bueno, yo desde antes, incluso en ese tiempo, cuando fui candidato a regidor, trabajaba para la IP, donde la verdad es que hicimos una carrera también muy interesante y muy buena. ¿Cuál fue tu formación profesional? Ingeniería industrial. Ok. Que además se embona mucho con el tema, porque no hay muchos con esa formación, digamos, en la política. Porque ya son politólogos o abogados comunicólogos. Así es. Entonces yo creo que yo era como complementario al esquema político en el esquema de trabajo, ¿no? Y venía de la IP, de una empresa transnacional, que también es cierto que te enseñan ciertas formas de trabajar que ayudaron mucho en su momento. Pero también son dos mundos diferentes, el de la IP y el de la vida pública, el de los puestos públicos. No te has enfrentado a esa disyuntiva, en la lógica distinta de la empresa y el gobierno.
Digamos que sí, pero más que una disyuntiva, yo creo que al final es hasta una moraleja, ¿no? O sea, no puedes dedicarte a la política sin de alguna u otra manera trabajar en la IP para desarrollar otros aspectos, ¿no? Porque la política, si algo hay cierto, es que es incierta, ¿no? Okay. Y justo allá voy. Después de la derrota de 2007, nuestro único refugio era nuevamente regresar a la IP a trabajar, porque no como había la gente espacios. decente, dirían algunos. Yo creo que como debe ser, o sea, al final no depender de la política es fundamental, y nos fuimos a la IP. ¿Vivir para la política y no de la política? Exactamente, eso me queda perfectamente claro. Durante esos años vinieron más derrotas, te decía yo. En 2010 perdemos la gobernatura, en 2012 perdemos la presidencia de la República, y al fin del cabo el PAN regresó a un aspecto donde era oposición para todo, donde no teníamos absolutamente ninguna posición de gobierno, ¿no? No recuerdo si es en esos años donde tú también te involucras con la parte doctrinal del PAN, con la Fundación Rafael Preciado, si no mal recuerdo el nombre. Creo que es la que lleva la parte doctrinal más académica del PAN. ¿Qué nos puedes platicar de esa etapa, de esa visión de tu trabajo político? Justo cuando perdemos, uno de alguna u otra manera se refugia en cosas, como bien lo planteaste. Si entras en una crisis existencial, si te preguntas qué sigue en el tema político, pero además, en mi caso personal, pues yo me convertí en SCAN, que es capacitador nacional certificado de la vida del partido, de por qué fuimos fundados, de cuáles son nuestros principios, de qué defendemos como partido político, un poco buscando la respuesta de quedarse o no quedarse, ¿no? O sea, ¿te llegaste a plantear la posibilidad de irte del PAN? Pues de alguna manera, más que de irme del PAN, que eso nunca lo he planteado, sí de dedicarle la vida al PAN o no dedicársela. ¿Sí me explico? O sea, habría sido simplemente un elector panista de closet en la IP y no dedicado en tu vida personal y profesional a la política. Justo esa fue la disyuntiva. ¿Cuál es el camino que debo tomar? Si participar de manera activa o de manera pasiva. ¿Y qué fue lo que lo definió? Pues justo eso, que me involucré a conocer al partido desde sus principios y valores, y al final creo que me convencieron de quedarme y de participar activamente por recuperar de alguna manera al partido, ayudar a ser parte de la recuperación y en su momento parte de un nuevo gobierno cuando se diera el caso, ¿no? Ok, y entonces, ¿qué prosiguió? O sea, fuiste un poco a la parte de la Fundación Rafael Preciado, al tema ideológico, al tema doctrinal, ¿y cómo fue este proceso para recuperar el gobierno? Finalmente hoy son gobierno ya prácticamente desde hace 7 años, quizás un poco más con la alcaldía. Sí. ¿Sí? ¿Cuál fue tu experiencia en ese proceso de reconstrucción del partido? Bueno, fue seguir participando en la vida activa, es decir, soy consejero estatal desde entonces prácticamente, capacitador nacional también desde 2007, un poco desde mi trabajo en la IP, pues no dejaba de participar en todas las actividades de partido, miembro del comité municipal, después se vino la elección de 2010 para gobernador y alcaldes, que también perdimos, y luego vino un momento personalmente muy difícil, porque en esta búsqueda de seguir participando en la vida partidista de manera activa, busqué la presidencia del Comité Directivo Municipal en 2011, que además coincide, me parece, con el punto más bajo del partido del que yo tengo recuerdo, puesto que no nos pusimos de acuerdo para variar, fuimos a una elección donde una elección interna. Una elección interna donde hubo muchos dimes y diretes, donde incluso... ¿Contra quién contendiste? Contra don Efraín González. Ok. Ajá, que incluso después... ¿Algún otro candidato nada más? Sí, no, iba Mónica Ledesma, David Romo, si no me recuerdo, se apellidaba Mora el otro candidato, Juan Mora y yo, éramos 5. Okay. Yo quedé en primer lugar en la primera ronda, pero no logré el 50% más uno de la votación, logré el 45%. Se ocupaba una segunda ronda. ¿Y qué pasó en la segunda ronda? Todos se juntaron contra mí. ¿Todos unidos contra Monreal? Así es, y terminamos perdiendo ese proceso de una manera muy compleja, porque durante la elección se dieron cosas muy interesantes, se divulgaron panfletos, etcétera, que derivaron en un pleito ahí en la propia asamblea, donde al final nosotros impugnamos, la asamblea se cayó y nombraron en su momento como delegado a Rodolfo Telles. A Rudy. Que le tocó enfrentar ya la elección 2013, ¿no? Entonces el proceso quedó finalmente sin un término, sin una conclusión natural, sin un candidato electo. Sí, no, exacto, no se llevó. Se eligió, pero al final el proceso jurídico
tumbó ese proceso electoral que, insisto, es un proceso del que no me enorgullezco. Me parece que fue donde el Partido Acción Nacional toca fondo en Aguascalientes, pero bueno, también es cierto que de ahí para adelante empezamos a crecer. Ya como delegación, el Comité Municipal se encargó de la elección 2013, donde ya gana el ingeniero Toño Martín del Campo la presidencia municipal, ¿no? ¿Esperaban ganar esa presidencia municipal? Digamos que no esperábamos, no nos considerábamos favoritos, pero creo que también es cierto que las condiciones se fueron dando, es decir, sí olíamos la posibilidad de que también en el PRI sufrían un proceso como el que nosotros en su momento vivimos en 2007, donde no había la tensión entre palacios, que le llaman. Exactamente, la vivimos igual, se veía esa tensión entre palacios y se veía que eso le abría la oportunidad al partido. En su momento creo que tomamos una gran decisión con el tema de Toño Martín del Campo, y porque no hay que dejar de comentar que le ganó, claro, don Felipe González. Fue una elección interna entre don Felipe González y Toño Martín del Campo, que gana Toño Martín del Campo. Pero este candidato que se fue luego para MC, ¿cómo se llamaba José Luis Novales, José Luis Novales era panista también hubo una decisión ahí, ¿no? Sí, evidentemente José Luis, en su momento tomó esa decisión, me parece que también por no sentirse ya arropado por el partido. Creo que también él midió sus posibilidades al futuro. En su momento trabajó también muy de la mano del ingeniero Luis Armando, y me parece que al verse ya muy complicado esa elección interna, pues ya decidió buscar por otros caminos, ¿no? Ok. Inevitablemente pues ya se han mencionado nombres como Arturo González, seguramente se mencionarán nombres como Fernando Herrera, Martín Orozco, Toño Martín del Campo, Rubén Camarillo, que son estos políticos que quizás están en una generación o dos arriba de la tuya, ¿no? Así es. Y son los que durante mucho tiempo tuvieron cierta hegemonía dentro del PAN. ¿Cómo fue para ti lidiar con esos liderazgos ya muy consolidados, que en muchos sentidos algunos criticarían que cerraban los espacios para el crecimiento natural de otros cuadros? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Pues yo creo que la experiencia es complicada en el sentido de que así es la política. A veces consideramos que hay gente que de una u otra manera ha acaparado el escenario político en algún momento de la historia de un partido u otro. Esto pasa en todos los partidos, y cada liderazgo que está en algún momento, en algún tiempo, dominando o marcando ciertas tendencias en un partido político, pues busca que eso permanezca. Eso es un esquema natural. Es la ley de hierro de las oligarquías, se le llama en ciencias políticas, el que llega no se quiere ir. Así es. Entonces también es cierto que no es algo que en lo personal considere como extraño ni difícil, sino es algo natural, más bien es con lo que hay que luchar. ¿Y cómo luchas con ese tipo de figuras? ¿Pero cómo luchas y al mismo tiempo formas parte de uno de esos equipos? Trabajando, buscando un lugar a través de trabajo, de compromiso, de resultados, porque los equipos, más allá de que son equipos, Alan, también buscan la subsistencia y la supervivencia, y no se logra solamente con decisiones, digamos, personales. Tienes que poner en la mesa jugadores que te den resultados, jugadores que te permitan competir en un proceso interno, y me parece que en ese escenario, más allá de no ser, digamos, de los elegidos, sí eres de los que juegan en esa cancha. ¿Alguna vez te sentiste decepcionado del pago político que recibiste en alguna coyuntura, alguna candidatura, alguna oportunidad, algún espacio que sentiste que merecías y que se te negó? Yo siento que sí, tengo que ser muy honesto. Evidentemente hay ese tipo de momentos, y es donde yo creo en una frase que no es mía, pero que digo mucho: la política no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y además tienes que tener el temperamento de saber aguantar esos momentos. Esos momentos los he vivido, y los he vivido más de una vez, te lo puedo decir. Pero al final también es como la bolsa de valores, ¿no? O sea, hay pérdidas, y hay momentos donde recuperas esas pérdidas cuando eres tomado en cuenta, cuando se te da un espacio y una oportunidad, que al fin, insisto, no la logras por un capricho, la logras por el trabajo y por los resultados que has dado durante los años. Y claro, un equipo, por supuesto. Bueno, pero ya hablamos mucho de vacas flacas, eventualmente vinieron las vacas más gordas. Así es. No, me parece que ya con la elección particularmente de Martín Orozco en
ya hacia 2016, Uh-huh. ya desde la alcaldía, ¿no? Desde Parecía, con Toño Martín del Campo ya me dieron se- una oportunidad importante. ¿Dónde estuviste con Toño? Fui director de prevención del delito del Ayuntamiento Capital, Ok. en un momento donde era un área con mucha proyección, creo que lo sigue siendo, pues, pero De hecho, creo que de ahí te empezaste a decantar por los temas de seguridad, ¿no? Así Porque es es. el tema donde más te especializaste. así es. Evidentemente ahí tuvimos un fogueo importante, había mucho apoyo de la Federación para capacitar a los cuadros municipales y estatales en temas de seguridad pública. ¿Qué Entonces, sexenio era sexenio de Peña Nieto? Sí, de hecho, justo ese sexenio, nosotros incluso nos regalaron por ahí un diplomado de ciudades seguras, mucha capacitación en temas de seguridad. ¿Pasaste todos los controles de confianza? Así es, cada año nos hacían exámenes de control y confianza y evidentemente nunca tuvimos ningún problema, ¿no? Ok, y después vino Tere Jiménez, y no me acuerdo, con Tere Jiménez fuiste regidor. Así es, En regidor en el primer trienio. en su primer trienio, justo en el tema de seguridad pública. De hecho, también me parece que fue una labor destacada porque tuvimos la mayor cantidad digamos, de reformas al Código Municipal de cualquiera de los demás. Tuvimos una gran reforma al reglamento de movilidad, varias reformas al tema de desarrollo policiaco. La verdad es que me considero contento y satisfecho por el trabajo de ese trienio, ¿no? Pero fuiste regidor del área de seguridad. Sí, del área de seguridad. Crisis que enfrentaste durante ese trienio. ¿Cuál fue el día más negro, más tensionante, más Ajá. complejo que enfrentaste? Fue un trienio relativamente en temas de seguridad bueno. Me recuerdo mucho el día que falleció Lupita Lascano, que fue una recién egresada de la Academia Municipal. ¿Qué pasó ahí? Básicamente fue un accidente en un traslado, iban a un reporte de una riña, ella iba en una camioneta pick-up y en un brinco de la camioneta por la velocidad a la que iban para atender el reporte, cayó de la... Era un oficial. Era un oficial de policía muy joven. Fue el primer lugar en el tema de la Academia Municipal, por eso la teníamos muy presente. Tenía muy pocos meses de estar en campo patrullando y una tragedia completa, ¿no? Sin duda fue muy difícil. Incluso el salón hoy por hoy, el auditorio de la Academia Municipal de Formación lleva el nombre de Lupita Lascano, porque sin duda pues fue muy trágico ese proceso, ¿no? Oye, en la parte política durante ese trienio te tocó convivir con la tensión, volvamos al concepto, entre el Palacio Municipal y el gobierno del Estado. Digo, era sabido que Tere Jiménez y Martín Orozco Sandoval no tenían la relación más tersa que se podría pensar. Sí. ¿Cuál era tu perspectiva en ese momento de esa relación? ¿Cómo inició esa tensión? ¿Cuáles eran sus condicionantes? Mira, yo creo que al final la tensión existía y tal vez venía incluso desde antes, ¿no? Desde la selección de los aspirantes. Recuerdo muy bien que el exgobernador no apoyó a Tere, por ejemplo, para la candidatura interna, ¿no? Y tal vez también es cierto que la naturaleza del municipio de Aguascalientes en particular es muy interesante porque al tener casi el 80% de la población del estado... Es una vicegobernatura. Es una vicegobernatura. Y de una u otra manera el municipio es generalmente sombra del gobierno del estado. Y me parece que eso genera justo esta tensión ¿Hoguera natural. de vanidades? Pues más que eso, yo creo que el manejo de la agenda al final es muy propicio que se dé a través del ayuntamiento, porque es el que tiene las acciones más cercanas a la población, el que te arregla el bache, el alumbrado, lo del día a día del ciudadano realmente lo atiende el municipio y muchas veces entonces tienes más presente al titular del ayuntamiento que al titular del estado, que ve temas más macro, ¿no? Pero en la reelección de Tere, si no mal recuerdo, hubo una tensión contigo, bueno, sí, con sí, el claro. equipo político al que pertenecías, porque entiendo que apoyaron el proyecto de Julio Medina en ese momento. ¿Qué pasó ahí? Platícanos esa historia. Mira, pues al final yo creo que la política es de lealtades, ¿no? Y como bien lo hemos planteado, yo nazco en un equipo político desde muy joven en mi carrera, un equipo que me ha dado ciertas oportunidades importantes para mi desarrollo profesional y político. El equipo liderado por el contador Arturo González. Así es, de tal manera que llega el momento, llega la disyuntiva
y no tengo por qué ocultarlo. Yo le dije al contador que yo veía que teníamos que apoyar el proyecto en su momento de la alcaldesa Tere Jiménez para su reelección, pero como equipo la decisión se tomó de que apoyáramos a Julio Medina y así lo hicimos, ¿no? ¿Eso qué generó? Pues evidentemente una ruptura, como bien lo planteas, con Tere, natural, entendible, no apoyamos en su momento su proyecto a la reelección, apoyamos a Julio, fue un proyecto que en cuanto a equipo pues no salió, fue una decisión equivocada. ¿Por qué no salió? Pues porque al final me parece que algún momento lo comentó. ¿Cuál era la expectativa? Si quieres, primero, ¿por qué pensaban que podía salir? Y segundo, ¿por qué no salió? Yo creo que al final el trabajo político que había hecho Tere Jiménez era mucho mayor que el que había hecho Julio Medina. ¿A qué le llamamos trabajo político? Pues a la cercanía con la militancia, al de alguna manera el contactarte con la sociedad, el posicionarte. No olvidemos que Julio prácticamente lo subimos a la contienda el mismo año de la elección interna, 2 meses antes. En el mes de enero, cuando la elección fue los primeros días de marzo, definimos que Julio debería competir, ¿no? No habíamos hecho ese trabajo político, no habíamos hecho ese trabajo de acercamiento con la militancia, y eso nos costó muy caro. Pero en ese momento pensaban que podían ganar. Pensábamos que podíamos competir, sin duda. ¿Por qué? Porque de alguna manera era, si tú quieres, el gobernador contra la alcaldesa, ¿no? O sea, eran 2 pesos pesados que en teoría pudieran pelear en igualdad de circunstancias. Al final me parece, insisto, que el trabajo político hecho en su momento por Tere, pues no lo dimensionamos en diferencia de lo que hizo Hay Julio. quien piensa que esa elección fue el punto de inflexión en el sexenio de Martín Orozco Sandoval. ¿Qué opinarías al respecto? Pues sí, me parece que más como gobierno no, o sea, me parece que el gobernador hizo un buen trabajo en su sexenio, pero en lo político sí, me parece que dio un paso atrás en el tema de ser protagonista hacia el futuro en el aspecto eminentemente político. Yo creo que a partir de ahí él se concentró en los resultados de gobierno, que me parece que... ¿Se concentró o no le quedó otra alternativa? Pues yo creo que se concentró en el trabajo de gobierno. Sonríes, Alex Monreal. Sí, claro, al final es eso. O sea, yo fui parte unos poquitos meses de ese gobierno. Al final igual, políticamente no hubo todo el entendimiento. ¿Por qué Martín Orozco no logró construir cuadros alrededor de él que consolidaran una continuidad de su proyecto político? ¿Por qué su adversaria, o la que cuando menos era una candidata sí de su propio partido, pero no allegada a él, fue la que terminó por imponerse en esa candidatura a la gobernatura? Fíjate que desde el inicio del gobierno del exgobernador Martín Orozco dio muestras claras de que su alianza era ya con su gobierno, es decir, desde los protagonistas de su gabinete, desde los integrantes de su gobierno, creo que dejó un poco de lado el partido. O sea, ¿tú crees que Martín Orozco hizo un gobierno sin panismo? ¿O con poco panismo? Con poco panismo. Entonces, cuando haces un gobierno en ese orden de ideas, pues también es cierto que tu objetivo claro es el tema del ejercicio único de gobierno y que tal vez el aspecto político pudiera quedar de lado, ¿no? O sea, ¿se ocupa a los grillos? Yo creo que sí. Al final, ser un poquito más político no implica que no tengas capacidad técnica o capacidad operativa o capacidad profesional. O sea, en lo personal creo que puede haber una combinación que creo que se está dando ahora en este gobierno de gente técnica con temas políticos. ¿Y cuál fue la fórmula del éxito de Tere Jiménez, en tu opinión? Primero, me parece una persona, y la he descrito generalmente así, como incansable. Trabaja, no sé si las 24 horas, pero todos los días. No hay días festivos con ella, no hay sábados, no hay domingos. Es trabajo. Se ha sabido apoyar de gente técnica muy capaz. Y te doy varios ejemplos ahora, ¿no? Yo creo que al final, por ejemplo, el doctor Galaviz es una eminencia en el tema médico y pocos pudieran ocupar ese lugar de salud tan importante como él en un gabinete estatal. ¿Otros perfiles? Finanzas. Alfredo Cervantes tiene ya
prácticamente tenía 2 trienios en el ayuntamiento llevando las finanzas. Eso me parece que te da la experiencia suficiente, ¿no? El propio Florentino, que es una persona muy capaz, muy inteligente, muy prudente, evidentemente tiene todos los elementos para eso. El propio Memo de la Torre en el tema de Seguot. Estás manejando muchos hombres, ¿no? ¿Te faltan mujeres? Pero las hay muy buenas, ¿no? O sea, por ejemplo, hablemos ya de... Digo, porque van a decir que eres machista, Alex Monreal. No, para nada, para nada. La verdad es que al contrario, tú sabes que siempre he defendido una agenda de igualdad, de inclusión. No hablamos y de no ese creo tema. que nos metamos. No creo que quieras abrir ese tema. No creo que tú quieras abrir ese tema. No creo que tú lo al quieras. final es importante destacar, es el primer gobierno paritario en la historia de Aguascalientes. Aunque me duela. Es la primer gobernadora mujer en la historia del Eso estado. no es un problema. Pero al final es cierto, o sea, hay un sello de hombres y mujeres muy capaces y justo es parte de las fortalezas que tiene Tere. O sea, Tere me parece que es consciente plena de sus fortalezas y también consciente plena de sus áreas de oportunidad y me parece que lo sustituye perfectamente con mujeres y hombres capaces. Bueno, pero ya nos brincamos básicamente al gobierno de Tere Jiménez, pero en el camino hubo una elección. Sí. ¿Qué pasó en esa elección de la gobernatura de Tere Jiménez, Nora Rubalcaba, Nayeli Muñoz? ¿Cuál fue tu percepción general del proceso? Volvemos al tema digamos, de la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Me parece que las dos administraciones de Tere como alcaldesa generaron el suficiente trabajo, comunicación, relaciones, como para llegar a un proceso a la gobernatura con una certeza relativamente clara de que se iba a ganar. Tal vez la duda era con qué magnitud se iba a ganar. ¿Nunca hubo una posibilidad de perder? ¿Una percepción, un momento donde se pudiera dudar? Nosotros no la vivimos, siendo sinceros. Sí vimos que en algún momento la elección se podía apretar, y creo que así fue, pero nunca vimos un riesgo inminente de que la elección tuviera un resultado diferente. ¿El tono de la campaña, el discurso de Anayeli particularmente, alguna opinión al respecto? Sí, me parece que Anayeli estuvo en su papel. O sea, al final ella venía de buscar un posicionamiento político desde 0 o de 3 o 4 puntos como partido, que al final se convirtieron en 8 y que al final fueron un éxito para el partido. De tal manera que ella cumplió con una agenda como oposición. Incluso me parece que al final más de una de las aspirantes, porque todas fueron mujeres, tuvo incluso que tomar la propia línea de Anayeli para un poco rescatar algunos puntos, ¿no? Pero en el caso de Anayeli era entendible que era un discurso de choque que buscaba que aquellas personas que tuvieran alguna diferencia con la candidata del PAN, pues se sumaran a un proyecto específico que era el de ella, ¿no? ¿Alguna autocrítica que reconozcas esta campaña? Tal vez en algún momento que nos faltó ir más a campo. O sea, a mí me hubiera gustado en algunos momentos ya de la campaña más trabajo de tierra. Creo que al final, no sé si no fue necesaria, yo no estuve como... ¿Algo que hiciera bien Morena? Sí, creo que empezó mal y cerró bien. Es decir, a mí me parece que la campaña de Morena la podemos dividir en 2 partes. El primer mes, en lo personal, creo que ni la imagen de la candidata ni los mensajes estaban bien definidos. Me parece que sí hubo un trabajo por ahí de media campaña donde llegaron los refuerzos de comunicación, de imagen, de mensaje, y la segunda parte de la campaña para mí fue muy destacada y me parece que también fue donde se redujo esta brecha que ya para mí era inminente, pero que se redujo importantemente hasta la segunda parte de la campaña. Ok, y entonces bueno, ya llegamos pues a la victoria de Tere Jiménez, la integración del gobierno, ya nos hablaste del gobierno paritario, pero ¿qué pasa con esta tensión al interior del gobierno y del PAN? Porque tú me hablaste hace poco de que a lo mejor había muy poco panismo en el gobierno de Martín Orozco. ¿Ha habido por ahí una tensión, particularmente por la coalición, por la alianza, en el gobierno de Tere Jiménez respecto de la invitación que ha hecho particularmente a priistas, también a perredistas, pero creo que el tema está más bien en los priistas? ¿Qué ves ahí? ¿Qué detectas de esa tensión que podría de alguna forma dibujarse en la mente? ¿Qué piensan los panistas de ver a tantos enemigos históricos en el gobierno junto con ellos? Pues mira, yo creo que se están rompiendo paradigmas por las alianzas entre los partidos históricamente antagónicos, llámese PRI y PAN, pero al final es una necesidad que crea Morena.
Considero que hemos dado un paso adelante, Alan, en cuanto a que no solo nos hemos quedado en una alianza electoral, sino hoy por hoy conformamos una alianza de gobierno. ¿Qué podemos pensar o qué podrían pensar los panistas? Bueno, primero habrá que evaluar si hoy por hoy hay más panistas que en el sexenio anterior. Yo te puedo casi apostar a que sí los hay, lo cual ya es un avance como panista. 2, ¿quién puede, por ejemplo, negar la capacidad o el liderazgo de la licenciada Lorena Martínez? Me parece que nadie. No, y yo menos. Exactamente. Entonces, al final tienes en un área estratégica para cualquier gobierno a una mujer. ¿Ni tú? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Hablando de mujeres con liderazgo y con capacidad para llevar esa parte con mucho profesionalismo, eficiencia, eficacia, ¿no? Pati Cárdenas, el Pero no hay celos, pues. Seguramente los habrá, pero habrá que ver si son celos malentendidos, como luego se dice, ¿no? A mí me parece que la gobernadora está teniendo una visión que pocos tenemos respecto a ser un gobierno de coalición que nos lleve a una permanencia por más tiempo y a mejores resultados, ¿no? Como gobiernos. Entonces, ¿el PRI es la garantía de que el PAN seguirá ganando elecciones en Aguascalientes? Pues esa es una posibilidad, sin duda. Ok, eso es interesante. Puede ser una alianza de largo plazo como partidos y como gobierno. ¿Y dónde ves los ejes estratégicos del gobierno de Tere Jiménez? ¿Hacia qué va? ¿Cuáles crees que van a ser sus grandes proyectos? ¿Cuál crees que es el principal interés político o estratégico? Al final, creo que no se puede concentrar en una sola cosa, pero al final es el desarrollo económico, que es un sello de los gobiernos del PAN. En teoría. Así es. El seguir trayendo inversión extranjera, el finanzas sanas, yo creo que son ejes básicos que nosotros hemos ya demostrado que sabemos llevar, sin endeudamiento, sin más impuestos, etcétera. Otro eje sin duda va a ser el tema educativo, mejorar la cobertura o los años que la gente estudia, pero además mejorar la calidad de la educación que se da aquí en Aguascalientes es muy importante. Nos hemos vuelto un polo de estudios importante en el centro del país, la gente de Zacatecas, de León, de San Juan, de La Chona, de muchas zonas cercanas a Aguascalientes estudian en Aguascalientes, hay un nivel muy importante y al final yo creo que también es un tema a desarrollar por parte de la gobernadora. A mantenernos como una ciudad y un estado seguros, estamos en tercer lugar nacional, ella ha puesto claramente la meta en el primer lugar nacional y al final seguridad trae inversión, trae desarrollo, trae seguridad, trae economía. Que en el tema de seguridad, grabamos esta entrevista justo a los pocos días de un incidente de la mayor gravedad, Sí. Que todavía hay la lectura de qué está pasando, que sabemos el triste deceso del comandante Porfirio en este accidente en el helicóptero. Obviamente siempre habrá la especulación de accidente o no. ¿Qué significa esto para el tema de seguridad en el gobierno de Tere Jiménez? Pues al final significa, pasa muy temprano en el gobierno, ¿no? Habrá que esperar el tiempo prudente para saber las conclusiones correctas. Todo indica que fue un accidente como tal. ¿Y si no lo fuera? Pues no hay que especularlo, porque al final eso genera incertidumbre y no hay ninguna necesidad de generar incertidumbre cuando no hay elementos para generarla. Justo hace un rato veía que no hay ningún indicio de balazos y esas cosas que tanto se especularon el día del incidente, que me parece muy lamentable que haya ese tipo de notas cuando no hay ningún elemento, ¿no? Entonces, al final somos el tercer estado más seguro del país por muchas razones, ¿no? Económicas, sociales, etcétera. Por lo tanto, no hay ninguna razón para hacer una especulación de ese nivel. Más bien, pasa muy temprano en el gobierno, apenas a mes y medio de haber asumido la gobernatura, y hoy por hoy pues corresponde poner a alguien con el perfil correcto para que siga el trabajo que viene haciendo. Y hablando de perfiles correctos, ¿dónde va a estar Alex Monreal en los próximos meses, años en el gobierno de Tere Jiménez? Bueno, como sabes, hoy fui nombrado hace justo mes y medio como encargado del INEPJA, director general. La verdad es que agradezco mucho esa posición. Es el INEA local, que es el Instituto Nacional para la Educación de Jóvenes y Adultos. Okay. En Aguascalientes tenemos un rezago hay 30,000 personas que no saben leer y escribir teniendo más de 15 años.
hay 70,000 personas que no tienen la primaria y hay 150,000 que no tienen la secundaria. Esto nos habla de un universo de 250,000 personas a las cuales hay que llegar y ayudar en atender su educación básica para abrirles oportunidades de vida, de desarrollo, de economía. ¿Y cuáles son tus principales proyectos en esa área? ¿Qué es lo que piensas hacer? Queremos hacer dos cosas. Vamos a duplicar el número de personas que se gradúan respecto a los años anteriores. Estamos ya estamos ya en la implementación de un programa que nosotros diseñamos para duplicar esos resultados. Pero no solo eso, ahora vamos a canalizar a nuestros graduados hacia preparatorias como el CONALEP, los CECITEAS o hacia el desarrollo de oficios con CECATIS o por ejemplo con el ICTEA, de tal manera que no solamente ayudamos con el tema de la escolarización, sino ayudamos también con el tema de la colocación o del seguimiento académico de las personas que se gradúan con nosotros. ¿Y políticamente Alex Monreal va a seguir siendo identificado en el equipo de Arturo González? Sin duda, pues al final yo estoy ahí por el equipo de Arturo González y por mi capacidad y mi trabajo, pero la política es, como te puedo decir, pues de tiempos, ¿no? Habrá que ver el futuro, cómo se comportan las cosas, pero en lo personal yo me considero de parte del contador de equipo. Es que la pregunta va al futuro, porque sí, pues, claro. Me imagino que te interesan también un tema de desarrollo político personal, me imagino que seguirá estando en tu agenda la posibilidad de ser diputado, no sé si volver a ser regidor, claro, o buscar algún tipo de responsabilidad incluso administrativa de orden más superior, pero... Sí, qué bueno que lo comentas. A mí me parece que el estar en un gabinete estatal es un momento para una persona que tiene vocación de servir histórico y sería un tanto cuanto irresponsable estar pensando en un proyecto de corto plazo diferente al que me han encargado. Tú estás en lo tuyo. Yo estoy en lo mío, en el INEPJA, y abiertamente lo digo, a mí me gustaría concluir este gobierno en esa posición. ¿Para qué? ¿Te estás comprometiendo 5 años a permanecer ahí? Así es. Esto queda grabado, Alex Monreal. Para consolidar los cambios que requiere la institución que me encomendaron. No te vamos a ver compitiendo ni levantando la mano en ningún momento en el 24. En el 24, digo, amén de que me despidan. Yo creo que no es la idea, pues. Yo quisiera seguir en el instituto hasta el 2027, porque creo que hay que consolidar los proyectos de gobierno con profesionalismo y con seriedad. Esto lo vamos a guardar. Sí, sin ningún problema. Me parece que la responsabilidad que me han asignado es mayor que mis aspiraciones personales. O sea, tienes un compromiso con esta responsabilidad. Así es. Soy servidor público por vocación y estoy comprometido con las tareas que me encargan. Y hoy por hoy te digo que si por mi decisión recae, me gustaría consolidar el proyecto del INEPJA, darle resultados a la gobernadora donde me puso y hacia el cierre del gobierno 2027, si encuentro una oportunidad de buscar un espacio como el que tú planteas del Congreso o de una regiduría, pues evidentemente las buscaremos, pero ya hacia 2027. Perfecto. Mi estimado Alex Monreal, te agradezco mucho por habernos regalado esta plática. Creo que nos permite conocerte muy a fondo y pues obviamente desearte el mayor de los éxitos en todo tu futuro político. Alan, muchas gracias por la oportunidad y saludos a tu auditorio. Saludos a todos y bueno, muchas gracias por habernos acompañado y pues síganos aquí en Círculo Rojo, seguiremos platicando y conversando sobre diversos temas con muchos de los actores políticos de Aguascalientes. Saludos. Hasta luego.